¿Saben cuál película vi el otro día? Las aventuras del barón Munchausen. Una vieja película de 1988 basada en las novelas protagonizadas por el personaje ficticio, el barón Munchausen, inspiradas por el verdadero barón Munchausen. Resumiendo una larga historia, esta fue una persona real que participó en la guerra contra los turcos a mediados del siglo XVIII, y tras su regreso empezó a contar sus aventuras exagerando los hechos, como demasiado. Relataba que una vez cabalgó sobre balas de cañón disparadas, así de exageradas, lo cual inspiró al escritor Rudolf Erich Raspe a escribir su propia serie de aventuras protagonizadas por un más exagerado barón Munchausen. Así que este es uno de esos pocos raros casos donde la realidad toca con la ficción, o algo así. Mejor, ¿saben qué? Regresemos con la película. Esta fue dirigida por Terry Gilliam, conocido por su trabajo con los Monty Python, aunque tristemente esa fama no ayudó a evitar que la película fuera un total desastre en taquilla, perdiendo millones en producción. Pero, aún así, algo bueno pudo haber surgido de todo este fiasco, porque la película bien podría haber inspirado a uno de los títulos Final Fantasy más conocidos de todos. Yeah, lo sé, yo jamás había escuchado de esto hasta que me topé por pura casualidad con este artículo cuando me encontraba investigando para mi reseña de Final Fantasy IV. Pero, ¿es esto cierto? Definitivamente no existe ninguna confirmación por parte de los creadores de que esto sea así. Pero, a su vez, es verdad que la película fue estrenada en Japón en 1989, siendo retitulada con el simple nombre de Barón. Y si nos fijamos en las fechas de lanzamiento, estas cuadran. Por supuesto, necesitamos más que esto para confirmar que la película pudo haber inspirado a Final Fantasy IV, con lo cual ya puedo confirmarles que sí hay mucho más. De hecho, ya podemos detectar un posible guiño por parte de Final Fantasy IV en el título de la película, Barón. ¿No se les hace familiar dicho nombre? Ajá, el nombre de la película y el nombre del primer reino que vemos en todo el juego son el mismo. Pero la pregunta aún se mantiene, ¿esto no tan solo será una simple coincidencia? Bueno, para descubrirlo iremos remarcando las semejanzas que existen entre ambas tramas y concluiremos si este es un guiño a una fuente de inspiración o una mera casualidad. Pues, sin extenderme demasiado sobre la historia de la película, todo surge en una obra de teatro, donde los actores están interpretando una de las tantas aventuras del famoso personaje ficticio, el barón Munchausen. Pero de repente, son interrumpidos por ni más ni menos que el verdadero barón Munchausen, quien afirma que sus historias no son ficticias, son reales, y que fue por una disputa que tuvo con el sultán lo que provocó la guerra que están teniendo ahora mismo contra los turcos, estando la ciudad siendo asediada ahora mismo. Y el barón, ahora que ve la destrucción que ha caído sobre los ciudadanos, ha decidido ponerle un fin a esta absurda guerra. Bastante motivado por la hija del director, Sally, quien termina escabulléndose para acompañarlo en esta nueva y loca aventura. La idea de una pequeña niña acompañando a este viejo soldado recuerda un poco a la relación entre Rydia y Cecil, pero francamente, eso es todo. Sally es sencillamente una niña que se asegura que el varón cumpla con su promesa, ya que este es bastante una bala perdida, distrayéndose con cualquier cosa que entre en sus intereses y a veces hasta rindiéndose de lo que tiene que hacer. Así que no se parecen en nada a los personajes. De hecho, creo que encontramos más semejanzas con las experiencias que ambos viven que con los personajes en sí. Por ejemplo, ambos terminan entrando al centro de la Tierra a través de un volcán. A que esta escena no se les hace familiar. Y no solo eso, en este mundo subterráneo podemos encontrar al dios Vulcán, un excéntrico herrero que se dedica a crear armas tecnológicamente anacrónicas. Oh, this is our prototype. RX Intercontinental Radar Sneaky Multi-Warheaded Nuclear Missile. Lo cual recuerda muchísimo al Cid de este juego, construyendo, ya saben, barcos voladores que terminan siendo armas de guerra, y poseyendo ambos diseños similares. O también puede recordar a los enanos del submundo de Final Fantasy IV, quienes poseían la tecnología para desarrollar armas avanzadas como tanques de guerra. Lo cual también coincide con Vulcan, que tiene toda una horda de cíclopes trabajando para él, siendo dos conceptos similares. Definitivamente las similitudes empiezan a notarse con un poco más de fuerza ahora, pero por supuesto, esto no es todo.
Al continuar con la historia, Munchausen empieza a reunir a sus viejos camaradas para que le ayuden en su misión, los cuales, por cierto, lucen como una colorida party de aventureros. Creo que cualquier fan de RPGs que vea esta película podría notar estos rasgos tan parecidos con el típico grupo de héroes en un JRPG. Algo que los creadores de Final Fantasy no habrán pasado por alto si la vieron, siendo tal vez esta la razón por la cual les terminó inspirando ideas para un futuro título. Porque hasta la propia película parecía hacer constantes alusiones a Final Fantasy, como el hecho de que más adelante son devorados por un monstruo marino y sobreviven en su estómago al mejor estilo Pinocho, lo cual es algo que recuerda a lo visto en el cuarto título y que a la vez ya habíamos visto en Final Fantasy II. Y esta no fue la única casualidad con el RPG nipón. Al principio de la película, para que el varón pudiera escapar de la ciudad asediada, se le ocurrió tomar el barco de escenografía y transformarlo en un barco volador. Hecho con ropa interior, es verdad, pero que definitivamente volaba. De hecho, voló tan bien que llegaron hasta la luna. ¿Acaso es necesario que haga las comparaciones? ¿Barcos voladores llegando hasta la luna? ¿Mundos subterráneos? ¿Monstruos marinos? Y no quiero quedarme corto con estos parentescos. El póster oficial para promover esta película venía con la frase a la luna, al subsuelo y al océano. Todos escenarios importantes en la trama de Final Fantasy IV. Y vean eso, hasta se puede ver una ballena estelar en el póster. Ballenas que también aparecen durante la escena de la luna, pudiendo estas dejar fácilmente una impresión en la audiencia, la cual podría haber ayudado a inspirar otras alocadas ideas. Si esto es cierto, se vuelve más entendible por qué el nombre del reino más importante de todo el juego fue nombrado Varón, siendo este un claro guiño a la película que inspiró tantas ideas, de la misma forma que se entiende cómo Rosa pudo haber obtenido su nombre. Verán, en la película se introduce a la diosa Venus, con la cual el varón queda perdidamente enamorado y es totalmente entendible. ¿Y recuerdan cómo en El Mago de Oz varios de los personajes eran interpretados por los actores que también hacían de la familia de Dorothy? Bueno, lo mismo ocurre en esta película entre los actores del teatro al principio de la película con los personajes de la aventura del varón. Y la actriz del teatro que es idéntica a Venus, adivinen cómo se llama. ¿Zip? ¿Coincidencia? Pues a este punto es difícil de decir. Como dije, uno al ver esta película puede sentir ese estilo JRPG en la historia tan fantástica y alucinante que está intentando contar. No es muy difícil imaginarse a los creadores de Final Fantasy IV viendo esta película y sintiéndose inspirados para contar su propia historia fantástica y alucinante. Hasta podemos encontrar una posible influencia en Secret of Mana, que, en caso de que no lo sepan, originalmente Secret of Mana iba a ser Final Fantasy IV, pero por diferencias de dirección decidieron mejor partir el proyecto en dos títulos y dividir las ideas, con la cual, en la película, el varón logra viajar de ida y vuelta cabalgando sobre una bala de cañón. Qué bueno ver que se mantuvieron firmes al material original. ¿Y alguien podría ser tan amable de hacerme recordar cuál era uno de los principales métodos de viaje en Secret of Mana? De nuevo, ¿es esto otra coincidencia o estamos viendo algo más aquí? Hasta el tipo que maneja el cañón se parece un poco a Sid en diseño, que a su vez este se parece a Vulcan. Y es que de esta forma uno se tiene que hacer la pregunta, ¿es esto toda una serie de alocadas casualidades o huellas de una historia que les marcó durante el desarrollo del RPG? Final Fantasy no es ajeno a películas que influenciaron en sus historias y tramas. Creo que todo fan es consciente de cómo Star Wars impactó en la serie, por lo que la posibilidad de que exista otra película que también haya influenciado en las ideas aplicadas en la franquicia no se encuentra en los reinos de lo imposible. Si esto llegara a ser cierto, bien pudo haber dejado otras marcas en futuros títulos de la saga. En la película, el Rey de la Luna, interpretado por Robin Williams por cierto, se presenta como un soberano de lo más loco, completamente deschavetado, y su diseño parece algo casi sacado para un payaso, para un bufón, recordándome un poco a cómo iba a ser Kefka en Final Fantasy VI.
solo un poco, los dos personajes son totalmente diferentes. Y a su vez, todo el asunto de la obra de teatro al principio de la película me hizo recordar a toda la introducción de Tantalus en Final Fantasy IX. Y a lo largo de la película existe toda una simbología con respecto a la muerte y al temor ante esta. Temas que remarcarían en futuros Final Fantasies. También no pude evitar notar el fuerte énfasis en armas de destrucción como gigantescos cañones. La película está llena de explosiones tras explosiones tras explosiones, algo que también se ve mucho durante la historia del cuarto título de la saga. Pero, al final del día, sin la confirmación por parte de alguien involucrado en el desarrollo de Final Fantasy IV, o al menos con el de Secret of Mana, lo único que podemos hacer es preguntarnos si todo esto es mera coincidencia, o en verdad estamos enfrente de una de las películas que más influenció a uno de los títulos de Final Fantasy más queridos y recordados por los fans de la franquicia. Tal vez algún día sepamos la respuesta a esta pregunta, pero por el momento, esto será todo. Sí, sé que este es un video anormalmente corto ante los que acostumbro a hacer, pero es que la película francamente no ofrecía más coincidencias a explorar, excepto tal vez alguna que otra menor que podrán leer en el artículo que puso este tema en mi radar. Link en la descripción del video. Y la verdad, aconsejo a que pasen a echarle un vistazo, no solo al artículo en sí, sino a la página en general. Este no es el único interesante artículo atado a videojuegos que he encontrado ahí, así que adelante, échale un vistazo. Y si este video ha sido de su gusto, primero que todo, me alegro mucho. Segundo, les deseo a todos un feliz año nuevo. Esperemos que este 2022 nos traiga mejores cosas que los últimos 2 años. Y tercero, agradeceré mucho si dejan un me gusta y un comentario allí abajo, así como suscribirse si desean ver más. Con lo cual, como siempre, quiero dar un enorme agradecimiento a aquellos que me brindan de un apoyo financiero. Sin ustedes la estaría pasando bastante mal económicamente, si debo ser franco, así que muchísimas gracias por sus donaciones. Y con todo esto dicho, me despido. Que tengan todos un muy buen día, nos estaremos viendo en el próximo video.